persona, porque el entendimiento humano va ligado con los sentimientos y las emociones. Entonces decimos, pues lo siento, me voy hacia esta persona que ella tenga un poquito de culpa. No somos parciales, no somos justos y no vamos a la realidad de las cosas cuando no tenemos el entendimiento. ¿Y cuál fue la consecuencia de lo que actuó Saúl? Ahí lo encontramos en el versículo 11, ahí mismo adelantito, versículo 11. Dice, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. Samuel se quedó muy molesto y durante toda la noche estuvo rogando al Señor. Palabra de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia de Saúl actuar a través del entendimiento humano? La consecuencia no fue que él se apartó de él, la consecuencia fue que Dios lo desagradó a Dios. Que no agradó a Dios, que no hizo la voluntad de Dios, que no hizo lo que Dios quería que hiciera, sino hizo su propia voluntad. A través de su entendimiento, no usó el entendimiento humano, divino. Y siempre usamos el entendimiento humano y nos equivocamos. Cuando usted llega a su casa y llega a su marido y de repente llega el marido enojado, ¿verdad? O la mujer enojada está, llega el marido y la mujer está enojada, lo primero que usted llega cansado, lo que sea, no hace nada y de repente le gritaron, y usted lo primero que dice, ¿por qué me gritas? Yo no te he hecho nada, yo no he hecho nada. Y empieza uno a sacar las espadas y la defensa, ¿verdad? De volada. ¿Por qué? Porque está actuando en el entendimiento humano. Si tú te detienes y empiezas a actuar en el entendimiento divino, te detienes y miras a la persona y vas a decir, pobre de mi vieja, ¿cómo le ha ido ahora con mis hijos? ¿Cómo le ha ido con los problemas con mis hijos? O pobre de mi viejo, a lo mejor estuvieron a punto de correrlo en el trabajo y bien estresado. Con el entendimiento divino empiezas, por eso dice, te da conocimiento a razonar y a llegar a la realidad, a la verdad de las cosas, a más allá, a ver más allá de lo que es. Eso es el entendimiento divino. Miremos un ejemplo del entendimiento divino y ese lo encontramos en el libro de Hechos. Vayamos al Nuevo Testamento. Después de los Evangelios, el libro de Hechos, en el capítulo 9. Hechos 9. ¿Ya lo tienen? Amén. De 10 al 17, perdón. Capítulo 9, versículo del 10 al 17. Aquí la palabra de Dios nos está contando la historia de un hombre que se llama Ananías. Un hombre que se llama Ananías. Me dicen cuando lo tengan allá, amén. 10 al 11. 10 al 17. Aquí la palabra de Dios nos cuenta la historia de un hombre que se llama Ananías. Ananías. Ok. Vamos a leer. ¿Ya la tienen? Levanten la mano y díganme si ya lo tienen. Ok, mire, vamos a leer el mandato que Dios le da y está del versículo 11 al 12. Versículo 11 al 12. Y vamos a leer así. El Señor le dijo, levántate y vete a la calle llamada derecha y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando. Y en una visión ha visto a uno llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Palabra de Dios. Vamos a agregar el versículo 15. Cámbiese hasta el 15, el versículo 15 allí. Y lea el 15 y dice, pero el Señor le dijo, ve porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. Palabra de Dios. Ananías recibe un mandato de Dios. ¿Cuál es el mandato de Dios? Que vaya a buscar a una casa, a buscar a Saulo de Tarso, ¿verdad? Que vaya a buscarlo, le dice. Y anteriormente, algo que no leímos es lo que hablamos del entendimiento humano. Ananías le empieza a decir a Dios, le empieza a decir, pero ese hombre viene a atacarnos. Ese hombre, yo sé bien, allí está atrás, lo voy a leer rapidito. Y al oír esto, Ananías dijo, Señor, muchos me han hablado de ese hombre, de todos sus males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí
con autorización del jefe. Este hombre estaba diciéndole a Dios, ¿cómo quieres que vaya si este hombre viene a atacarnos? Viene a matarnos, viene a asesinarnos. Y el Señor en el versículo 15 le dice, ve, yo lo he escogido. Y yo le voy a enseñar a ese hombre cómo caminar en mi gracia. Yo lo he escogido. Entendimiento divino. Ananías, si haya hablado él, haya interponido el entendimiento humano, haya dicho, yo no voy. Porque al llegar allí ese hombre me va a matar. Pero él entiende. Pone el razonamiento divino de Dios. Cuando Dios te dice que hagas una cosa y dices, lo tengo que hacer. ¿Verdad? Lo tengo que hacer. Muchas veces, mire, eso lo aplicamos mucho en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos una rencilla con una persona, un pleito con alguien estamos enojados y de repente esa persona nos dice a alguien, ve y pídele perdón a esa persona. Y miramos a la persona y le decimos, no, ¿y qué tal que allí me quiera tirar trancazos? ¿O qué tal que allí me diga de qué me voy a morir? Yo ya no quiero escuchar eso. Y empieza uno a anteponer el entendimiento humano. Dios te dice, ve y pide perdón, no te importa lo que te conteste, no te importa si ella te perdona o no, no te importa. Lo importante es que tú vayas y lo pidas. Y el resto es de Dios. Amén. Y es lo que está haciendo aquí Ananías. Ananías, Dios le da el mandato, ¿verdad? En el versículo 13 y 14, vamos a leer que 13 y 14, ahí nos dice las preocupaciones de Ananías. Vamos a leer lo que leí ahorita. Dice, al oír esto, Ananías dijo, Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes, de los sacerdotes, a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre, palabra de Dios. Él estaba preocupado, pero aún con su preocupación antepone el entendimiento divino al entendimiento humano. Aún con la preocupación dice, yo me voy a arriesgar. Y eso es caminar en la gracia de Dios. Es ir entendiendo que nosotros que venimos y nos acercamos a Dios somos llamados a doblegar las manos primero, a pesar de que no tengan la razón. A pesar de que digamos, pero es un mal que me están haciendo. No hay razón para que se porten así conmigo. A pesar de así, nosotros somos llamados a doblegar las manos porque la justicia es de Dios. Y Él es el que va a hacer justicia. Nosotros solamente, imagínese usted, ¿cuántos males le hicieron a la Madre Teresa? ¿Cuántos males le hicieron a la Madre Teresa? ¿Cuántos males le hicieron a San Francisco de Asís, al Padre Pío? ¿Cuántos males les hicieron a ellos? Tantos males que al Padre Pío dice que le prohibieron hasta dar misa y todo. Males, sin razones ni nada. Pero ¿qué hacían ellos? Anteponían el entendimiento divino y decían, aguanto. Si estoy pasando por este problema, por esta situación, por este momento, es porque Dios me ha permitido pasar esto. Como el padre de Salvador, como nos traían ella y le decía, escápate. Amén. Y no quiso, dijo, esto. Amén. El mandato de Dios dice, y si Dios quiere salvarme, me va a salvar. Si Dios no me quiere salvar, no me va a salvar. Pero yo sigo el entendimiento divino, yo voy a hacer lo que Dios me mande a hacer. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que hizo Ananías? Eso lo leemos en el versículo 17. Vayamos al versículo 17 y me dicen amén si ya lo tienen. Versículo 17 dice, Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar, puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Qué interesante. Ananías tenía miedo. Y ahorita llega Ananías a la casa donde está Saulo y le dice, ¿qué le dice? No, le dice, hermano Saulo. No le dice, hey Saulo, hey. No, llega y le dice, hermano Saulo. Fíjese, cuando tú dices hermano Saulo, significa que Ananías llega con toda la confianza, con todo el entendimiento de cuál era el plan de Dios, y llega con esa confianza a hablar con Saulo sin ni un problema. Hermano Saulo, ¿cómo estás? Lo saludó de mano y de beso y todo.
¿Ve? Ese es el entendimiento divino. Eso es lo que necesitamos. Sí, eso es lo que necesitamos nosotros hacer. Necesitamos anteponer el entendimiento divino antes del entendimiento humano. Si no queremos equivocarnos tanto con las decisiones del día que tomamos en el hogar, en el trabajo, donde quiera que estemos, necesitamos poner el entendimiento divino primero, antes que nosotros mismos. Amén. ¿Cuáles las consecuencias de lo que hizo Ananías? Las consecuencias las hallamos en el versículo 18. Y dice el versículo 18, dice: al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Palabra de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia de que Ananías obedeció? La consecuencia fue de que Saulo recobró la vista, fue bautizado y se llenó del Espíritu Santo. Si Ananías haya hecho el entendimiento humano, no haya hecho eso. No haya hecho eso. Y muchos de nosotros en nuestra vida cotidiana, mañana, pasado, en esta semana, Dios va a poner cosas en nuestra vida, en nuestro caminar, que nosotros tenemos que razonar, que tenemos que tomar decisiones, que tenemos que hacer algo, y ahí es donde nosotros tenemos que poner el entendimiento divino antes que todo, para salir bien en esto. Cuando anteponemos el entendimiento divino, ¿qué pasa en nuestra vida? Cuando ponemos el entendimiento divino, no hacemos prejuicios. No hacemos prejuicios. Cuando una persona llega a ti, mire, ¿a poco no le pasa? Si a mí me ha pasado, llega una persona por allá al trabajo, en algún lado, platica con el que platica mucho conmigo, está ahí, y de repente, como que esa persona me cayó gorda. No sé si a usted le ha pasado, pero eso pasa muy seguido. Que llega una persona, no te ha hecho nada esa persona, no ha platicado ni siquiera contigo, ni te ha hecho nada, sin embargo ya te cae gorda. De verla. Y sucede. Y sucede, pero sucede eso, pero eso es. Amén, pero es porque hacemos prejuicio, es porque nosotros ponemos el entendimiento humano a entendimiento humano y creemos que conocemos a la persona, creemos que por verle la fachada, que es fachoso, que es esto, que es aquello, y a lo mejor la persona es más noble que nosotros, a lo mejor está más ungida que nosotros. Algo que nos trae el entendimiento divino también es que nos enseña a hablar, a escuchar. Cuando nosotros ponemos el entendimiento divino, aprendemos a escuchar. Cuando usted llega a una persona y quiere hablarle de algún problema, de algo, usted empieza a escuchar a esa persona sin hablar. Y muchas de las veces la persona va a sanar, va a recuperar algo que tiene a través de que nomás la escuche usted. ¿Verdad? Solamente escuchando es todo. Algo que le trae el entendimiento divino también es confianza en sí mismo. Cuando usted va conociendo, entendiendo la realidad, va tomando confianza en usted mismo. ¿Cómo podemos obtener el entendimiento divino? ¿Cómo? Pues yo pienso que es oración y pidiéndole cosas de la mañanita que se para uno. Es a través de Dios, es un don, el entendimiento es un don. Y tenemos que pedírselo a Dios a través de la oración. El entendimiento humano ya lo tenemos, el entendimiento divino no, pero ese se lo pedimos a Dios, amén. Gloria a Dios. Entonces ahorita vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ponernos en la presencia de Dios para ver si nos manda ese entendimiento divino, para que nos ayude, para que nos ayude a vivir nuestra vida diariamente. Vamos a ponernos en oración ahorita y vamos a pedir a Dios, porque en esta semana, en cualquier día, Dios nos va a poner cosas que nosotros vamos a poner el entendimiento divino, amén. Entonces vamos a ponernos en la gracia de Dios ahorita. Dejen las cosas, vamos a traer en oración, ¿vale?